Hola, mucho gusto. Nosotros somos estudiantes de primer año de la Universidad Nacional de El Salvador en la Facultad Multidisciplinaria Oriental. Pertenecemos al Departamento de Ingeniería y Arquitectura. En esta ocasión, por la materia de Psicología Social, impartida por la licenciada Tania Caterín González Nolasco, les estaremos hablando acerca de fobias y parafilias. Les hablaremos acerca de algunos ejemplos de ellas. Además, mencionaremos y explicaremos de cómo afectan estas en diferentes ámbitos. A continuación, mi compañero les hablará acerca de las fobias. Mi nombre es Manuel Ernesto Vázquez Rodríguez. A mí me toca hablar sobre la fobia. La fobia viene siendo un trastorno psicológico que se caracteriza por un miedo ante un objeto o situaciones concretas, o ya sea un lugar en específico, dependiendo del individuo o de la fobia que tenga el individuo. En cuanto la persona se presenta en el estímulo de su fobia, podríamos decir que le da parálisis, temblores, la falta de oxígeno, la falta de equilibrio, la sudoración excesiva del cuerpo. En algunos casos los niños podrían llorar, berrinchen, buscar un abrazo de una persona adulta que podría cuidarlo de su miedo o de su fobia. En algunas fobias, no en todas, no es necesario que tenga presente el objeto que le provoca el estímulo. Solamente tiene que pensarlo o que se lo imagine, y la persona va a poder empezar a tener los síntomas que le provoca su fobia. En es, Dentro de la fobia existen algunas personas que saben que el estímulo que provoca la ansiedad es inofensivo, aunque el miedo, aunque sepa que el miedo no es lógico, pero no son capaces de contrarrestarlo usando la lógica. Gracias. Hola, mi nombre es Wilser Alexander Luna Solórzano. En esta oportunidad les hablaré acerca de 10 diferentes tipos de fobia y como un dato adicional les mencionaré el nombre de una persona famosa que padece de ella. Esto con el objetivo de que vean que cualquier persona puede tener una fobia. Y por si no lo sabían, alrededor del 9% de la población mundial padece algún tipo de fobia. Pero antes de comenzar, voy a hablarles acerca de los trastornos de ansiedad, ya que las fobias de las que les hablaré a continuación vienen o forman parte de dichos trastornos. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por una ansiedad y una preocupación excesiva y persistente por algunas actividades o eventos, incluso por asuntos comunes de rutina. La preocupación es desproporcionada con respecto a la situación actual y es difícil de controlar y afecta a la manera en la que te sientes físicamente. Bueno, sin nada más que agregar, comencemos con la primera fobia. La musofobia. La musofobia forma parte de los trastornos de ansiedad. La musofobia consiste en un miedo intenso y persistente que es desencadenado por la presencia de ratones o de roedores en general. La musofobia es un tipo de fobia específica, es decir, es una fobia que viene de la zoofobia, en donde la zoofobia es un miedo a los animales en general, a lo que quien padece de musofobia es Kim Kardashian. La tripanofobia. La tripanofobia es un miedo irracional a las agujas e inyecciones. La tripanofobia puede poner en riesgo la salud de las personas que la padecen, puesto que estas personas tienden a evitar las vacunas y las muestras de sangre para algún análisis. La tripanofobia suele ser más habitual durante la niñez, es decir, durante la infancia, pero esta va teniendo menos incidencia en nuestras vidas a medida nos vamos acercando a la edad adulta. No obstante, no es extraño encontrar con algún adulto que todavía padece de la tripanofobia. Tal es el caso de Emma Watson. Necrofobia. Se conoce como necrofobia a la fobia hacia la muerte y a los cadáveres en especial. Como fobia que es, supone la existencia de un miedo irracional y desproporcionado con respecto al riesgo que supone un estímulo o una situación. En este caso, la muerte y todo lo relacionado con ella. Si bien es cierto que todas las personas tienen miedo a la muerte, sin embargo, una persona con necrofobia
tiende a imaginarse que las situaciones o las actividades más comunes pueden llevar a la muerte. Y esto es lo que supone una condición incapacitante, lo cual genera un nivel de ansiedad y malestar. Tal es el caso de Shakira. La entomofobia. La entomofobia es un miedo irracional y persistente que se manifiesta ante la presencia de insectos. Aunque la mayoría de insectos no son dañinos y no representan una amenaza para las personas, una persona con entomofobia puede experimentar una ansiedad extrema ante el solo pensar o observar un insecto. Y de esto sufre Alejandro Fernández. Brontofobia. La brontofobia consiste en un miedo irracional hacia los truenos y a los rayos durante las tormentas eléctricas. Quien padece de brontofobia suele estar al pendiente del reporte de clima. Dependiendo de la gravedad de esta fobia, estos individuos incluso podrían llegar a cancelar eventos o actividades diarias con tal de no salir a la calle si hay una posibilidad de lluvia. De esto padece Madonna. La claustrofobia. La claustrofobia es un trastorno de ansiedad. Es una fobia a entrar o permanecer en un lugar cerrado, ya sea el ascensor, el autobús, un avión o una habitación cerrada. Pero este miedo incontrolable no se debe a las características del lugar, de porque sea pequeño o porque esté oscuro, sino que se debe al pensamiento irracional sobre las consecuencias catastróficas que la persona afectada por esta fobia imagina que puede llegar a vivir en estos lugares. Se imagina que no va a poder moverse, que se puede asfixiar por falta de aire o que nunca va a poder escapar de las salas. Y de esto sufre Demi Lovato. La ictiofobia. La ictiofobia forma parte de las fobias específicas, en donde la persona experimenta un miedo irracional e incontrolable hacia cualquier tipo de pez, independientemente de su tamaño o peligrosidad. Las personas con ictiofobias suelen experimentar una repulsión a todo lo relacionado con los peces, incluyendo al pescado como alimento, de lo cual sufre Rihanna. La nictofobia. La nictofobia es el miedo intenso e irracional hacia la oscuridad. La nictofobia forma parte de los trastornos de ansiedad. En ocasiones el miedo puede no estar relacionado a la oscuridad en sí, sino a los peligros ocultos dentro del contexto de la noche. La falta de seguridad y confianza puede influir, sobre todo si se está sola, y de esto sufre Katy Perry. La hidrofobia o acuafobia es un tipo de fobia específica, en donde las personas que sufren de esta fobia pueden presentar distintos síntomas con respecto a la evitación del agua. Lo más normal es que estas personas tengan miedo de ahogarse al nadar, pero también puede presentarse el hecho de que no quieran ingerir líquidos o que estos eviten el bañarse con tal de no entrar en contacto con el agua. Y por algunas experiencias vividas, de esto sufría Michael Jordan. La aerofobia es un tipo de fobia en la que lo que produce un miedo intenso es la situación de verse dentro de un avión que está volando o de un avión que está a punto de despegar. Lo que resulta aterrador de esto es la idea de que pueda ocurrir un accidente aéreo, que por su naturaleza está relacionada a un riesgo de muerte muy alto. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Carolina Reyes Díaz y en esta ocasión les voy a hablar acerca de las parafilias. Se dice que las parafilias es un patrón de comportamiento sexual hacia objetos, actividades o un individuo atípico. Un individuo atípico es alguien que actúa o hace cosas diferentes a los demás o fuera de lo normal, de lo común que los demás hacen. Hay muchos tipos de parafilia. Está la parafilia que se llama exhibicionismo. El exhibicionismo, los que tienen esa parafilia, son aquellas personas que les gusta mostrar sus partes íntimas a desconocidos. También está el fetichismo. Tenemos la pedofilia, es una parafilia muy conocida, que como bien sabemos, las personas pedófilas son aquellas
que les llama la atención los menores. Quieren estar con ellos, los acosan o andan con una persona menor. Estos son los pedófilos. También está otra parafilia conocida que es el masoquismo. Las personas masoquistas son aquellas que les gustan que las maltraten mientras están en el acto sexual. Les gusta que les golpeen, les digan cosas sucias, las maltraten. Bueno, en conclusión, una parafilia puede ser vista de cualquier manera. No todas las actividades que realizan pueden estar relacionadas a las parafilias, o sea, un tipo de parafilia. Porque como ya dije anteriormente, las parafilias se practican según cada individuo lo toma. Son actos que para muchos no es normal o no. Bueno, para el que lo está practicando es tan normal porque es su forma de ser, su forma de excitarse y todo eso. Pero para las demás personas que son un poco más reservadas y no les gusta hacer eso, lo ven anormal. Y si es cierto, las parafilias en ocasiones es algo anormal, porque no todos los seres humanos lo practican, no todos son así. A algunas personas les gusta que las maltraten, pero a otras les gusta que nos traten muy bien. Hola, mi nombre es Eric Alexis Flores y yo les voy a continuar hablando acerca de los ejemplos de parafilia. Recapitulando, las parafilias son desviaciones sexuales o preferencias sexuales anormales que poseen las personas, en donde si no hay elementos o cosas presentes, estas personas no pueden llegar a su éxtasis o placer sexual deseado. En el mundo y en nuestra sociedad existen diferentes tipos de parafilia. Yo les voy a citar algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos la blastolacnia, que es la atracción sexual por mujeres muy jóvenes. Se puede ver muy presente en nuestro país, ya que podemos ver muchas parejas en donde el hombre es hasta 10, 15 o 20 años mayor que la mujer. Algunas veces las personas mayores se aprovechan de la inmadurez emocional o los problemas económicos de las personas más jóvenes. Otra parafilia muy común es la gerontofilia, que es la atracción sexual por las personas mayores. Esta filia no se debe confundir con el comportamiento de algunos jóvenes que hace que anden con parejas mayores por beneficios, ya sea por dinero. Pero se puede ver innumerables parejas con diferencias de edades muy marcadas. Otra parafilia es el frotismo, que es la excitación sexual al refregar los genitales contra personas desconocidas. Esta parafilia es muy común en el transporte público, ya que hace algunos años se dio a conocer una noticia muy controversial de una mujer que fue víctima de frotismo por un desconocido. Otra parafilia es la odaxelgania, que es la excitación sexual por hacerse morder. Esta parafilia es muy común entre las parejas, ya que para causarse placer por medio de una mordida. Esta parafilia puede resultar buena sin llegar al punto de hacerle daño a la pareja. Otra parafilia es la xenoglosofilia, que es la atracción sexual por las lenguas extranjeras. Podemos poner de ejemplo una persona que habla un idioma rítmico como el japonés, el mandarín o el coreano, se siente atraída por una persona que habla un idioma de origen romance como el francés, se sientan atraídas o viceversa, ya que en esta parafilia a la persona solo le importa que hable un idioma extranjero, sin incluso haber visto a esa otra persona, sin conocerla ni nada. Solo por el simple hecho de que esta persona hable otro idioma, ya se siente atraída. Otra parafilia es la xenofilia, que es el deseo sexual por los extranjeros. Es un caso parecido al anterior, solo que en la persona se siente atraída por el simple hecho de que la otra persona es de otro país. Un ejemplo de esto en nuestro país es la playa El Tunco en La Libertad, donde se puede ver muchas parejas extranjeras o niños mestizos
ya que en este lugar se realizan muchas prácticas sexuales en donde las personas probablemente puedan ser xenófilas, pero tal vez no se afirma eso. Otra parafilia es la telefonofilia, que es el deseo sexual por hablar a través del celular. Esta parafilia tampoco se debe confundir con las prácticas sexuales que realizan algunas parejas, llamada sexo telefónico, que es que las parejas distanciadas se hablan y realizan este tipo de práctica. Esta parafilia solo se basa en el simple hecho de que la persona esté hablando por teléfono. Es lo único que importa, no importa el tema de qué están hablando, solo radica en la llamada. Otra parafilia es la vincilacnia, que es la excitación por hacerse atar. Esta persona necesita estar atada para llegar a un placer que ella quiere, ya que si hay condiciones diferentes a esta, la persona no puede llegar a excitarse. Otra parafilia es la zoofilia, que es la fijación sexual por las personas zurdas. Como el concepto lo indica, la persona con esta filia se siente atraída por las personas que realizan sus actividades con sus extremidades izquierdas, ya que, por ejemplo, se fija en una persona diestra, por muy atractiva que sea, no le va a tomar importancia si tiene a la par una persona zurda. Otro ejemplo de parafilia sería la olfactofilia, que es la excitación sexual por los olores del cuerpo humano. Hay un libro titulado El perfume, en donde se muestra a un hombre que es capaz de asesinar mujeres solo para encontrar el aroma perfecto. Esto, aunque solo sea una historia, se han hecho películas o series que al final el hombre puede asesinar mujeres solo para encontrar el aroma, lo que indica que posee esta filia solo para excitarse con el aroma de una mujer. Otras parafilias muy comunes son la zoofilia, que es la atracción sexual por los animales. Otra sería la altocalcifilia, que es la atracción sexual por los zapatos de tacones altos. Otra sería la ifefilia, que es la excitación sexual por poseer objetos ajenos de otra persona, ya sea ropa, cabello, etc. También es considerado parafilia el masoquismo, que es la excitación sexual por el dolor físico, pero con el componente erótico. Existen diferentes parafilias alrededor del mundo, las cuales solo mencionamos algunas pocas. Esta ha sido mi participación, los dejo con el siguiente compañero. Gracias. Buenos días, mi nombre es Rubén Gámez Argueta y les expondré sobre los efectos negativos de las fobias y de las parafilias en un ámbito laboral. Comenzaré exponiéndoles tipos de fobia, como puede ser la fobia social, el cual el individuo presenta un miedo persistente e intenso a ser juzgado en una situación social. Puede producir ataques de ansiedad, paranoia o incluso depresión en el individuo. Laboralmente hablando, a este le costará socializarse con el resto de los compañeros de la oficina, lo cual conlleva hacia un déficit laboral. Otro tipo de fobia, la cual se puede determinar tal vez como el miedo más extremo, en el que abarca directamente todo lo laboral, pues es el miedo a trabajar o ir al trabajo. Sufrir de este tipo de fobia puede derivar un estado de ansiedad y de depresión, que muchas veces llega a circunstancias que requiere de la ayuda de profesionales. La glosofobia, también conocida popularmente como el miedo escénico, miedo a hablar en público, este también presenta ansiedad que incluso puede derivar en mareos o incluso en otros tipos de malestares. El problema en el trabajo de este individuo será que en cualquier tipo de empleo que tenga, tendrá que comunicarse con sus compañeros o con el público en general, lo cual conlleva hacia un déficit de la situación. Otro tipo de fobia que abarca negativamente el trabajo de un individuo es la tecnofobia.
el cual es un rechazo compulsivo hacia todo tipo de tecnología, incluyendo los smartphones y el internet. En la actualidad, trabajar sin las herramientas del internet es algo impensable. Mencionando las parafilias, las principales causas de un mal desempeño laboral de un individuo son las conductas intensas y persistentes, las cuales pueden perjudicar, inclusive ofender a las demás personas. Estas actitudes provocan una angustia y un deterioro significativo en el área social laboral del individuo, porque actúan de una forma impulsiva y esto puede llegar a ofender a las demás personas con las cuales se relaciona. Puede ser los clientes, los jefes o los compañeros de oficina, provocando pérdidas de oportunidades laborales o inclusive el empleo. Hola, muy buenas tardes, querido licenciado. Mi nombre es Julio Misael Parada Bonilla. Voy a hablar un poco sobre el tema que me tocó, que se llama cómo nos afecta la fobia en lo social. Como podemos ver, tenemos en resumen diferentes 4 maneras. El número 1 complica el día a día por la rutina de evitación. Esto se debe cuando esas personas solamente pasan en su casa y hacen pedidos en internet. Podemos ver hoy en día que las personas no salen mucho de su casa porque esas personas están constantemente solo en la casa, y también esa persona que tiene eso también hace no confiar en esa otra persona. Número 2, hace imposible conocer gente nueva. Esto se debe a que esa persona no se cansa de conocer esa amistad de vieja, como decir. Esa persona también tiene miedo a conocer una relación amorosa, a que esa persona lo dañe, esa persona lo lastime, como decir, porque no se conforma. Pero esa persona cada día quiere experimentar algo bien, como decir, pero día a día esa persona lucha para que no conozca gente nueva. Vamos a ver el otro literal 3, genera un miedo al rechazo. Podemos ver que muchas personas, cuando están en este momento difícil, podemos decir, esa persona tiene ese miedo al rechazo de las demás personas. Vamos a poner un ejemplo cuando alguien está en una relación, ¿verdad? En esa relación unos se aman, otros tal vez se dañen, ¿verdad? Pero ese miedo, porque cuando ese miedo da, tenemos ese rechazo de parte de la persona. Y el otro literal es desgaste de la salud física. Podemos ver que en la salud física están muchas cosas que dan. Cuando las personas trabajan, cuando las personas día a día están constantemente en su trabajo, muchas veces le da ansiedad, muchas veces le da preocupaciones, muchas veces le da eso como dolores en la cabeza, como dolores en las piernas, como dolores en muchas cosas, dolor de cabeza, pero todo eso se da en una fobia, todo eso se da en lo social, todo eso podemos decir que día a día esas personas muchas veces esos dolores les ocasionan, y hay veces que esas personas también se sienten solas porque no sienten ese apoyo, no sienten esa confianza en la otra persona de contarme, mira que me pasa esto, pero no, esas personas día a día luchan ellas solas, esas personas día a día constantemente están cada día mejorando. Si en un momento dado esas personas se desgastan, es porque esas personas necesitan esforzarse día a día, porque necesitan seguir adelante con la familia, y ellas necesitan siempre estar, podemos decir, en ese trabajo que ellos tanto aman, pero también les viene también algo negativo a su vida, podemos decir, esa desconfianza, ese temor, ese miedo y muchas cosas más. Podemos también decir que todas esas personas que hoy en día podemos decir, esas personas pasan por muchos problemas, pasan por muchas cosas que no se lo quieren contar a nadie, porque no tienen confianza, no tienen ese interés por conocer gente nueva, ese interés por conocer algo nuevo de parte de las personas. Pero a veces esas personas sienten ese poquito de rechazo por las personas, por eso no la quieren conocer.
Y esta es mi pequeña participación y espero que pueda ser un feliz día y que Dios la bendiga mucho. Hola, mi nombre es Josué Adonai Hernández Robles y el tema que voy a estar tratando el día de ahora más que todo es las consecuencias de las fobias y las parafilias en el sentido familiar. Como mis compañeros anteriormente he estado tratando sobre qué significan las fobias, qué son las parafilias, cuáles son las consecuencias en la vida laboral, en lo social, pues vamos a tocar ahora en lo que es la vida familiar, en qué puede afectar las fobias y las parafilias. Bueno, lo voy a hacer casi como una estrategia en cadena. Pongamos el caso de alguien, digamos un tío que padece de pedofilia y abusa de su sobrina. ¿Qué pasa con esto? Que al final esta puede tener una consecuencia para el tío, tanto como legal, como un trastorno mental, y también puede provocarle un estímulo de que al final no lo puede lograr saciar, sino de que va a tratar de buscar más y puede abusar de muchas más niñas o muchas veces más de esta niña. ¿Qué pasa con esto? Que al final esa es una consecuencia que también influye en la víctima. ¿Qué es lo que pasa? Que la víctima puede llegar a tener una fobia o un miedo que al final puede hacer que bloquee su desarrollo personal, que es algo que nos ayuda bastante en lo que es nuestra manera psicológica para ayudarnos en nuestro día a día. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona no tiene el desarrollo personal, se bloquea, le cuesta interactuar, tiene miedo a muchas cosas. Por ejemplo, puede esta persona incluso llegar a tener una fobofobia, que es el miedo a tener una fobia. Estas personas son personas de que están con miedo a cada instante, están pendientes de todo, no se sienten seguras de sí mismas. ¿Qué pasa con esto? Que al final estas personas las medidas que acatan para poder contrarrestar ese miedo, esa fobia, es que se aíslan, les cuesta interactuar. Y eso incluso puede ser algo muy fatal en lo que es el sentido familiar. ¿Por qué? Porque esta persona pierde esa interacción con la familia. ¿Qué pasa? Que ya no va a las reuniones, puede incluso alejarse tanto de su familia que puede caer por querer afrontar la fobia, en caer en las drogas, caer también en el alcohol, en depresión. Entonces, ¿cómo puede ser la cadena? Podemos decir, digamos, el tío abusó de ella tuvo una fobia, tuvo miedo, creció, le costó tener un desarrollo personal propio, también de que pudo haber hecho de que su autoestima cayera por los suelos, y eso que provocaría una depresión en ella, y por querer tal vez ameguar el dolor, el miedo, la depresión que tenga, pues entra en el vicio de las drogas y el alcohol. Son consecuencias muy graves que pueden provocar las fobias y las parafilias en lo que es la familia, porque son varias ocasiones que se pueden dar. Por ejemplo, en las personas que padecen una cierta parafilia, pongamos el caso de la pedofilia, recibe discriminación social, incluso discriminación de su propia familia puede llegar a recibir, y puede tener problemas legales, depende de la parafilia que padezca. Por ejemplo, está la necrofilia, la parafilia, hay muchos más tipos de parafilia. Entonces son varias consecuencias que tanto puede tener la persona que padezca parafilia como la que padece de una fobia. Entonces es lo que puedo yo dar a entender de cuáles son las consecuencias de las parafilias y las fobias en la vida familiar.